Seas quien sea, si yo te pregunto ahora mismo si el autocuidado es importante para ti, probablemente me dirás que sí. Y seguramente si eres mujer y te pregunte si el autocuidado, si el dedicarte tiempo a ti, a tus cosas, te generen culpabilidad, probablemente también me dirás que sí. Yo quiero aportarte un poco una reflexión a este nivel, no solo para las mujeres, sino en general. ¿Cómo quizás podemos resignificar el concepto de autocuidado y cómo de alguna manera a través de esa resignificación alejamos un poquito la culpabilidad de la ecuación? Y hoy quiero compartir contigo una reflexión a ese nivel que comparto en muchas ocasiones en mis sesiones terapéuticas y que quizás te puedan ser útil a ti también. Y yo lo suelo llamar el egoísmo solidario, y me explico un poquito mejor. Es un término que me ha acuñado, que me he sacado un poquito de la manga, para hablar de que a veces el egoísmo bien entendido puede generar un beneficio en los demás, ¿verdad? El dedicarnos tiempos a nosotros mismos, a nuestro bienestar, hace que sea mucho más probable que podamos aportar bien. De la misma manera que si estamos mal, por mucho que queremos ayudar, a veces no nos sale del todo bien eso de aportar pues bienestar. Y en ese sentido suelo poner un ejemplo que creo que es muy gráfico, creo que las metáforas nos ayudan a entender situaciones complejas de una manera muy simple y que, bueno, quizás también te ayude a ti también, ¿no? Y es que muchas veces, seguramente te habrá pasado, bueno, seguramente, con toda seguridad te habrá pasado, te subes en el avión, son las normas de seguridad típicas del salvavidas X e Y, pero hay una de las cuestiones que a mí me llaman la atención y que quiero traer un poquito aquí, es que cuando te dicen que en el caso de que la cabina se despresurice y se quite presión, como se diga, que es muy importante que si tienes un niño al lado, que primero te pongas la mascarilla a ti para luego ponérsela al niño y salvarle de alguna manera la vida. ¿Verdad? Porque quizás el instinto más primario nos invita a poner la mascarilla a ese niño para en cierta medida salvarlo. Pero lo más probable es que mientras le ponemos la mascarilla nosotros perdamos conciencia y no vamos a ser útiles ni para nosotros ni para el niño. Y utilizando esa metáfora de fondo, creo que en muchas ocasiones la presión en nuestra vida hace que perdamos conciencia. Y cuando perdemos conciencia e intentamos ayudar, no lo hacemos desde la mejor disposición. Y sin querer dejamos de ser útiles para nosotros mismos y para los demás. En este caso, para el niño o para la persona que tengamos enfrente. Y quiero traer esto a un poco a la reflexión de qué son aquellas cosas que ayudan a quitar presión en tu cabina. ¿Qué son aquellas cosas que son esas mascarillas de oxígeno que de vez en cuando es necesario que te pongas para luego poder ayudar al resto? Y bueno, no necesariamente para ayudar al resto, ¿verdad? También podemos tener oxígeno para nosotros, pero sobre todo si queremos ser útiles a los demás, es importante que nosotros estemos bien. Y creo que cada uno de nosotros identificamos esas pequeñas o grandes mascarillas en nuestro día a día. A mí, por ejemplo, la estás observando, una de las mascarillas, aquello que me ayuda a quitar presión y a estar mejor yo y como consecuencia de eso, ayudar más a los demás, es conectar con el mar, por ejemplo, o conectar con el silencio, o conectar con la soledad. Pero seguramente si te pregunto a ti, pues se te ocurrirán otras cosas. Y creo que con esas cosas que se te ocurren, creo que es interesante que desarrolles un buen compromiso contigo mismo. De la misma manera que te comprometes en la ayuda con los demás, creo que es muy importante que te comprometas contigo mismo para no solo apostar por tu bienestar, sino en el fondo que luego eso repercuta en el resto. Y esta reflexión a menudo nos saca de la zona de confort, que muchas veces no es nada confortable. Esa zona de confort en la que estamos mal, a pesar de estar mal, queremos ser muy útiles a los demás, y cuando estamos siendo útiles a los demás nos quitamos de energía, eh, como no somos eficaces en la ayuda, doblamos la atención, nos generamos malestar y entramos en un círculo vicioso. ¿Y por qué te decía al principio esto de las mujeres? Porque mi experiencia me dice que normalmente suelen ser más empáticas. Normalmente quizás por rol biológico o quizás por predisposición natural o cultural están más orientadas a detectar las necesidades en el otro
a validarse desde la ayuda, a de alguna manera encontrar ese propósito en la atención a los demás. Creo que a los hombres también nos pasa, sobre todo también cuando tenemos relaciones de ayuda, cuando vivimos la profesión, como en este caso la vivo yo, la psicología, de una manera pues cercana, de una manera empática, y creo que es fundamental que nos convenzamos de esta idea, ¿no? De que para ser útiles, para generar unas buenas relaciones de ayuda, es muy interesante, es muy importante conectar con nosotros para luego conectar con el resto de una manera más sana y más equilibrada. En fin, con la intención, como siempre, de que estas reflexiones, que estas ideas te sean útiles, que te ayuden a llevar el autocuidado a otro nivel, que te ayudan a alejar la culpa de esta ecuación. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.